Bueno, en esta situación problema quiero hablar sobre la violación de los derechos humanos de la raza afroamericana que específicamente sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados americanos que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, en vez de regresar como héroes, regresaron a su cruda realidad, regresaron a la segregación. En contexto, durante la Segunda Guerra Mundial existían batallones conformados por únicamente negros. Ejemplo de estos escuadrones era el 761 Batallón de Tanques, apodado como las Panteras Negras, y que después usaron los nombres para las protestas en un futuro. Bueno, estas protestas de las Panteras Negras no eran tan pacíficas, aunque no todos los de la raza negra solo peleaban dentro de esos batallones para negros. Había casos donde los afroamericanos peleaban en batallones normales, eran segregados en un escuadrón únicamente para negros, donde su equipo era limitado. Ellos pensaban que cuando regresarían a su glorioso país, ellos serían recibidos como deberían de ser, como héroes, pero estuvieron muy equivocados, la realidad fue todo lo contrario. Tan feo fue el trato de la comunidad negra en los Estados Unidos que hasta la Alemania post-nazi, que no era un país libre de racismo, pero para los soldados negros fue la primera experiencia de una sociedad sin una ley racial Jim Crow. Jim Crow originalmente era una caricatura creada por Thomas D. Rice en 1832, representada en este documento iconográfico. Fue la descripción racial de los afroamericanos en 1832. Esa persona, o sea, esa caricatura ayudó a encender la segregación en los Estados Unidos en los años 800, hasta el punto que en 1895 se crearon las leyes con el mismo nombre donde oficializaron la segregación en los Estados Unidos. Regresando al tema, para los afroamericanos su uniforme los identificaba como guerreros victoriosos y como estadounidenses en lugar de ser negros. Por eso una tan grata decepción cuando regresaron a los Estados Unidos, ya que cuando estos soldados regresaron, algunos lugares fueron recibidos por soldados blancos listos para retirar las armas de los soldados afroamericanos, ya que existía un prejuicio que decía que los afroamericanos eran peligrosos y no podían portar armas. También la violencia contra los negros y los veteranos en particular se disparó después de la guerra. Solo 3 semanas después del día VJ, victoria sobre Japón, el Ku Klux Klan incendió un cruce de 300 pies en Stone Mountain, en Georgia. Las iglesias negras del condado de Taylor, Georgia, encontraron declaraciones colgadas en sus puertas que decían que el primer negro en votar nunca volvería a votar, y posteriormente fueron quemadas. Algo curioso es que inclusive el gobierno de los Estados Unidos fue cómplice de esta segregación, ya que implementó una ley llamada GI Bill que aumentaba los recursos a los veteranos de guerra, proporcionarles mejor educación, seguros médicos, etc., inclusive casas en algunos casos. Pues la gente afroamericana no tuvieron muchos de sus recursos, pues en realidad la mayoría de los veteranos negros que se habían quedado atrás, a medida que el empleo y la asistencia universitaria y la riqueza aumentaron para los blancos. Y las disparidades de los afroamericanos no solo continuaron, sino que se ampliaron. Unánimemente nosotros opinamos que los derechos de los soldados que fueron a la guerra fueron violados al momento de regresar, pero el hecho de que hayan ido a la guerra, en mi opinión, representó un gran escalón en cuanto a la lucha de derechos civiles, ya que este hecho cambió muchísimo la opinión de la gente, ya que había un grupo muy grande de ciudadanos americanos que el hecho de que hayan ido a la guerra los afroamericanos, estos lo respetaban demasiado. Por lo cual cuando estos afroamericanos se unieron a la Asociación Nacional de Avance por las Personas de Color en número récord, muchos ciudadanos ahora sí le ponían atención por el respeto que habían ganado durante la guerra. Por lo cual, a pesar de que hubo una ola de violencia cuando los veteranos regresaron, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en soldados de movimientos de derechos civiles. En los años 50 y 60, Edgar Myers, MC Moore, José Williams y Aaron Henry son algunos de los nombres más conocidos, pero muchos otros ayudaron a avanzar a la lucha. En mi humilde opinión, esos ciudadanos no solo fueron héroes de guerra, sino también fueron héroes de derechos civiles. Gracias a estos héroes, el gobierno de los Estados Unidos creó un acta de derechos civiles en donde por fin destruyeron las leyes de Jim Crow que tenían segregado a los americanos. Entrando en reflexión, el hecho de que los afroamericanos hayan ido a pelear la guerra representó como un gran escalón en cuanto a la lucha de derechos civiles, ya que muchas veces los americanos blancos veían como los afroamericanos como no parte de su país, es decir, que no amaban a su país lo suficiente para ser americanos. Pues los afroamericanos probaron lo contrario, ya que ellos fueron y pelearon con Estados Unidos a pesar de todo el racismo que ellos sufrieron por su amor a su país. Eso ocasionó que la opinión de los blancos cambiara 180 grados en algunos casos
con los afroamericanos. Y ahora ya no se veían como personas ajenas al país, sino como personas por parte del país. Lo cual en un futuro, personas como Martin Luther King, Malcolm X, etcétera, ya no se veían tan radicales y ahora se veían como personas normales que luchaban por un derecho a quitar la segregación, que al final sí se logró, ya que Lyndon Johnson no firmó el acto de derechos civiles.